Buenas noches a todos, bienvenidos. Bienvenidos. Qué lindo verlos de nuevo, algunos estuvieron hace un ratito, y qué bueno que todavía los dejamos con ganas de seguir escuchando, mirando y compartiendo lo que está sucediendo en la Semana Internacional del Coaching, un evento anual que hace la Federación Internacional de Coaching. Soy Mirna Débora Mariño, por si alguien no me conoce, actual presidente del capítulo argentino, contenta de este desafío, trabajando para difundir la oferta y la promesa del coaching, como tal vez una posibilidad poderosa para generar bienestar en la vida de las personas, pero lo más interesante, para que las personas elijan su propio bienestar. Así que hoy tenemos un invitado de lujo, que es a quien quieren escuchar, así que está con nosotros el licenciado Marco Leone, que es coach, formador de coaches, tiene su propia escuela, es psicólogo también, y también trabaja mucho, solo para decir 2 o 3 cosas, ¿no? Porque especialista en trauma, una persona que se ha cultivado mucho y que hace con altos estándares de excelencia todo aquello que se propone, y es también alguien que se ha formado sistémicamente. Yo le agradezco muchísimo a Marco, no solo quién es él en el mundo del coaching, sino su compromiso con la institución, su compromiso desde el momento primero, ya que tiene su programa avalado por la Federación Internacional de Coaching. Él es Master Coach, así que ha certificado en actualmente la más alta categoría o credencial que da la Federación Internacional de Coaching. Eso habla de compromiso, de someterse a un examen, de exponerse a ser juzgado por sus pares y de obtener y sostener esa credencial. Así que, Marco Leone, gracias por estar aquí, por tu compromiso y por hacer de ICF un espacio de valor. Bienvenido. Gracias mi querida Mirna, colega, pero primero amiga. Gracias de corazón a nuestra querida presidenta, eso también hay que reconocerlo. Gracias también por tu compromiso, principalmente acompañarnos a todos, a seguir aprendiendo y sobre todo seguir creando una identidad de valor sobre el coaching, que eso es lo que creo que nos reúne en gran parte a todos los que estamos aquí. Así que gracias, y gracias a ustedes por haber venido a que compartamos una conversación, a ver a dónde nos lleva la conversación. No tengo mucha idea de dónde vamos a ir, pero como toda aventura, lo interesante es hacer el primer paso y después dejar que la vida nos lleve. Marco, a esta conversación, que decidimos que fuera esto, una conversación, le pusimos un título: presencia y confianza en el coaching. Entonces, la primera pregunta, así como para acomodar y nivelar la conversación: ¿de qué hablamos cuando hablamos de presencia? Bueno, le podemos poner 1 hora y media solamente a eso, si quieres. Porque no está tan fácil para definir. Lo vamos a poner simple, lo cual no significa que en la vida lo simple no es necesariamente lo más fácil. De hecho, a veces lo más simple es lo que más nos cuesta definir, y las habilidades más simples, como el poder ser sinceros, el ser auténticos, el ser vulnerables y el aceptarnos como somos, es lo que más nos cuesta. Así que básicamente la presencia es lo más simple, no necesariamente lo más fácil. ¿Qué es para mí la presencia? Para mí la presencia es la condición de la conciencia, es la alerta sobre la conciencia que uno tiene, sobre uno mismo y sobre el espacio de la relación que tiene con otro. Entonces, es como una alerta sobre la existencia, sobre el existir, sobre el estar en el presente y en el espacio, siendo con un otro de una determinada manera y compartiendo con ese otro el cambio mismo que se va produciendo en el conversar. Entonces, es una, voy a volver a repetir la palabra, es una alerta continua sobre quiénes estamos siendo mientras nos encontramos y nos creamos mutuamente en esa relación. Cuando vos decís alerta, entonces lo que yo escucho es una sensación corporal, pero hablaste de conciencia, y entonces ahí quiero que me
que le pongamos un poquito más de ojo a eso. Alerta no significa, estar alerta no significa estar con insomnio y no pudiendo dormir, ¿ok? Estar alerta significa tener los ojos abiertos y tener la disposición emocional para mirar algo. Entonces, por ejemplo, parte fundamental de la alerta es la curiosidad. La curiosidad es una emoción fundamental porque la curiosidad nos permite explorar con preguntas y no con supuestos, no venir a confirmar lo que ya creo, sino venir en serio a hacer una investigación que además no solamente me sirva para poder conocerlo al otro, sino para conocerme a mí mismo en el encuentro con el otro. Porque uno no es igual con todas las personas, ni en todos los momentos. No somos seres fijos. Entonces la presencia es fundamental para reconocer quién soy en este momento, que no necesariamente es lo que fui ni lo que voy a hacer, es lo que estoy siendo. Entonces, ese alerta que sería, si le tuviéramos que sacar la palabra, porque la palabra alerta en los cartelitos de cuando uno maneja significa cuidado, posible amenaza, exacto. Podríamos poner también que es el momento de reconocimiento puro del presente. Esa sería la presencia. Y entonces, cuando hablamos de conversación de coaching, la presencia es estar muy alerta a qué le va pasando a la relación con el cliente, decís vos. ¿Quién estoy siendo con el otro? Lo que pasa es que si yo estoy solamente presente o estoy solamente en contacto con lo que le pasa al otro, no veo que me estoy perdiendo parte fundamental de la información de lo que le pasa al otro, que no ocurre en lo que el otro me dice, sino en lo que el otro evoca en mí. Y eso también es información importante para conocerme a mí, pero también para ver en qué momento, cuando una conexión es muy profunda, en ese momento de conexión profunda hay una forma de relación o hay una forma de contacto entre esas dos personas y también entre esas dos biologías, que lo que provoca, literalmente lo que provoca, es que esas personas se transmitan información una a la otra a través del cuerpo. A mí me gusta mucho, hay un doctor que se llama Daniel Siegel, que él habla de la neurobiología interpersonal. Y básicamente lo que dice es que buscando integrar, ¿no? Sociología, psicología, antropología, psiquiatría, historia, lo que dice es que somos criaturas sociales, pero que nuestra biología, o sea que básicamente nuestro sistema nervioso, se modula a partir de las personas que nos rodean y entonces también de nuestra cultura. Lo que él dice es que nosotros no existimos en el vacío. Y una manera de entender eso es entender que nosotros estamos, y nuestros sistemas nerviosos primero están profundamente conectados y se van moldeando en el medio de esa conexión. ¿Esto por qué sería importante? Porque nosotros podemos tener más información que la información cognitiva. Nosotros podemos, en formas profundas de contacto, podemos escuchar lo que el otro nos dice. Uh-huh. Y lo que el otro no dice muchas veces es mucho más importante que lo que dijo. Entonces, en cierto nivel emocional o en cierto nivel de contacto, el sistema nervioso de las dos personas, supongamos que son dos, se activan de acuerdo al estado que está cada uno. Y también reaccionamos de acuerdo a lo que percibimos del estado interno del otro. Es muy común en el coaching, sobre todo con las personas cuando estaban empezando a hacer sus prácticas, que tengan inseguridad. De que tengan inseguridad porque no saben qué van a preguntar, porque no saben qué van a hacer con la información que el cliente les dio. Y lo que no distinguimos es que en ese momento de inseguridad, el cuerpo del otro detecta mi inseguridad y se retrae. Muchas veces se cruza de brazos y se cierra como bueno, a ver para dónde va esto, porque me parece que no sé a dónde estamos yendo, o no sé si esta persona me va a poder asistir como me dijo, y no hace falta que se dé cuenta, hace falta que se dé cuenta el cuerpo. Y el cuerpo está presente mucho más allá de que nosotros cognitivamente no seamos conscientes de esa presencia. Es decir, que el cliente va a sentir o va a reaccionar a algo corporal mío aunque yo no lo esté diciendo. Y a su vez, esto que dijiste, evocar lo que el cliente
evoca en mí, o sea, y a mí me va a estar pasando algo con lo que el cliente diga. Y la Absolutamente. y la presencia requiere que yo mire ambos espacios, o La presencia requiere que yo tenga varios ojos, no solo dos, y que en esos ojos lo que haya es un ojo puesto en el compromiso que tengo a acompañar a esta persona, a provocar a esta persona, porque coaching no es solo acompañamiento, también es inspirarlo, acompañar al otro a que se inspire a una manera diferente de relacionarse con su vida y con el futuro. Entonces, hay un ojo puesto en lo que el otro trae y ver cómo lo voy a asistir. Hay un ojo puesto en lo que me va pasando a mí en el medio de lo que está pasando con el otro y lo que el otro me trae. Hay un ojo puesto en lo que nos está pasando los dos y en cómo se va construyendo esa relación. Y hay un ojo puesto en el contexto en general. Con lo cual, los cuerpos nuestros son siempre sensibles al entorno. Y esto no pasa solamente en el coaching, esto pasa en la vida en general. Uno sale a la calle y uno tiene en el cuerpo determinadas expresiones, a veces conscientes, a veces no tan conscientes, que a uno lo predisponen a ciertos movimientos y a ciertas acciones. Por ejemplo, el decir, no me siento cómodo caminando por esta calle o por esta vereda, me voy a cruzar de vereda. Y uno no tiene una idea clara de por qué se está cruzando de vereda ni por qué la otra vereda puede ser más segura que la vereda donde voy. Pero simplemente lo que uno hace es seguir un movimiento corporal. Y ese movimiento corporal puede venir de puede tener distintas fuentes. Puede tener como fuente, digamos, algunos aprendizajes que yo he tenido que han quedado como mensajes en el cuerpo de cuidado que, como dice el dicho, que el que se quema con leche cuando ve una vaca llora, ¿no? Entonces, básicamente, lo que dice la cultura cuando dice eso es que lo que hace uno es tratar de evitar un sufrimiento que ya atravesó y no volver a hacer contacto con él. Y en realidad, nosotros nos proponemos hacer eso porque tenemos creencias acerca de la capacidad que tenemos para sostenernos en el dolor y en el sufrimiento, pero básicamente lo que el cuerpo va a hacer es llevarnos a hacer contacto. Entonces vamos a tener expresiones que tienen que ver directamente con el impacto de las historias nuestras que todavía coexisten en el presente a través de manifestaciones corporales. Y después vamos a tener manifestaciones corporales que no tienen nada que ver con la historia nuestra. Mientras más presentes estamos, más posibilidad tenemos de poder desarrollar algunos aspectos profundos de la escucha, como puede ser la intuición. Y la intuición es una conexión con todos los cerebros que nuestro sistema nervioso tiene, que básicamente como mínimo son 3, hasta donde sabemos. Hasta donde sabemos. Eso significa que el día de mañana vamos a encontrar uno metido entre los dedos de los pies, así que no se preocupen, no se asusten, la cuestión continúa. Y me parece que todo el cuerpo entero, nuestra biología entera es una gran caja de resonancia. Con lo cual resonamos con todo el cuerpo, con cada membrana de cada una de las millones de células que tenemos. Marco, le voy a decir a la gente que si quiere usar el chat y hacer alguna pregunta y aprovecharlo, lo puede hacer. Marco y yo vamos a estar conversando, pero estamos, digamos, él sobre todo, a disposición de todos ustedes. ¿Qué tiene que ver esto de la presencia con la confianza? De nuevo, ¿cuántas horas vamos a tener aquí? Porque no me acuerdo si vamos a estar hasta mañana, pero voy a tratar de bajarlo a algo que sea como muy simple de observar. Los seres humanos estamos entrecruzados por una naturaleza que se basa en la conexión. Eso significa que nosotros no pensamos, no funcionamos y no vivimos como criaturas separadas. De hecho, somos parte de una red, pero de una gran red, de hecho más grande que la que nosotros nos imaginamos. Y esa red, como mínimo, incluye al mundo entero. Como mínimo. Podríamos empezar a especular que es más que el mundo. Pero se define por el entorno inmediato que uno tiene. Eso significa que nosotros tenemos conexión con nuestro entorno inmediato y eso lo vemos visiblemente y fácilmente en nuestra niñez temprana. Un bebé no es capaz ni siquiera de comer si no tiene un alguien con quien hacer contacto.
básicamente ni siquiera las funciones vitales más básicas y más simples se sostienen, y un bebé tiene el grado de vulnerabilidad tal que además de tener necesidad de contacto, depende del contacto para poder sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nosotros somos, nuestra naturaleza está entrecruzada por nuestra necesidad de contacto. Y entrecruzada por una condición básica nuestra, de nuestra propia naturaleza, que es nuestra vulnerabilidad, que sería la apertura a poder conectar lo que tenemos o lo que somos con lo que pasa afuera nuestro, incluidas las personas, pero no solo las personas, yo creo que con todos los seres vivos hacemos eso. Y también dejar que nos llegue lo que de afuera nos regala la vida como ejercicio de contacto. Entonces, en esos contactos nosotros podemos sentir placer, podemos sentir amor, podemos sentirnos cuidados, también nos podemos sentir atacados, agredidos, también podemos generar sufrimiento cuando el contacto se da de una mala manera o no se da como lo hubiéramos necesitado en el momento. El contacto va a seguir siendo necesario, pero va a ser una fuente de desarrollo o una fuente de sufrimiento. O una fuente mezclada de los dos. Le pongo los extremos para que quede claro el ejemplo. No estoy diciendo que haya gente que solo siente alegría y placer y gente que solo siente sufrimiento. Yo creo que en distintas escalas todos sentimos todos. Lo que creo que ocurre es que esa base, esa cuestión intrínseca de nuestro seres en contacto, nos lleva a una necesidad, y es que esa condición de la necesidad de contacto es que necesitamos un contacto que nos haga sentir seguros. Y ese vínculo seguro que necesitamos crear para poder desarrollarnos, imagínense de nuevo un bebé que depende el 100% de la mirada amorosa de sus cuidadores y de la mirada atenta y presente, así que volvamos a la presencia de sus cuidadores para poder sobrevivir. Lo que necesita es sentirse seguro. En el momento en que el bebé se siente inseguro, se retrae, se contrae, inclusive hasta muscularmente, y hasta los órganos internos se le contraen, y se mete para adentro, por decirlo de alguna manera. Pierde o busca, para preservarse, busca cerrar su vulnerabilidad y dejar de estar tan en contacto, ¿no? Entonces, la seguridad o la necesidad de sentirnos seguros es básicamente lo que nosotros emocionalmente llamamos confianza. Las personas confiamos cuando nos sentimos seguras, y las personas cuando nos sentimos inseguras, lo primero que se nos cae como emoción es la confianza. Entonces, la confianza es la seguridad. ¿Y qué provoca la seguridad cuando uno entra en la confianza? Es apertura, uno se abre. Y en el abrirse es que pasa algo, pasa una interacción, pasa una creación, pasa una relación, pasa un intercambio, pasa un diseño que estamos haciendo, pasa una creación de futuro, pasa una co-creación. Me gusta mucho cuando Fernando Flores, que lo hemos tenido y lo tenemos de maestro, dice que el coaching se hace cargo de un fenómeno que es el de la co-creación. Y que la vida es un espacio continuo de co-creación. Bueno, yo creo que en esa co-creación se da, primero por nuestra condición biológica, de ser seres que necesitamos del contacto para poder ser quienes somos, y para poder crearnos en lo que nos vamos constituyendo cada momento, y que en esa seguridad constituimos confianza, desarrollamos apertura, y entonces se da la conexión. Y cuando la conexión se dio, porque hay seguridad, confianza y apertura, entonces entramos en sintonía. Y cuando entramos en sintonía es cuando las cosas empiezan a pasar, casi mágicamente. Somos tremendamente diferentes unos a otros, y sin embargo somos tremendamente capaces de interpretar lo que nos hace falta, lo que nos ocurre, lo que el otro necesita, y dárselo a tiempo. Y eso lo podemos hacer en sintonía. Y cuando las personas dicen, pero este no me entiende, o no importa cuántas veces le pida, parece que no lo pesca, o que no termina de conocerme, en realidad no es cierto eso. Lo que ocurre es que no están dadas las condiciones para que se dé la seguridad, la confianza, la apertura y la conexión. Y sin eso no hay sintonía posible. A ver, entonces,
mirá lo que estoy pensando, ¿no? O sea, yo voy a Dale. una conversación de coaching sabiendo que hay algo de mi coherencia que va a tener que ser destripada, por decirla de alguna manera, ¿no? Sí, Porque como mínimo a mí si no es cuestionada, con como mínimo. pasión, a mí si no es con pasión y con así, en el Sí, sí, extremo sí, no sí. funciona, ¿no? Entonces, Como italianos que somos, claro. entonces, ahora necesito un espacio seguro, Sí, aunque vaya a ser... absolutamente. Absolutamente. De hecho nosotros, vos lo sabés perfectamente desde lo maravillosamente impecable que haces tu trabajo cuando ofreces coaching. Nosotros lo que hacemos primero, antes que nada, en ese ejercicio de sentar las bases en la relación, es invitarlo al coachee primero a que nos diga qué necesita para sentirse seguro para esta conversación. A veces lo preguntamos con otra palabra, si está cómodo, si necesita algo, si quiere ir al baño primero, si tiene agua, cómo llega, si quiere que respiremos un poquito, que hagamos algún ejercicio de centramiento juntos como para poder llegar en serio y dejar de lado cualquier cosa. Después le preguntamos, aunque no nos conozcamos, ¿qué necesitarías de mí para sentirte confiado en que te voy a regalar lo que tenga de mí en forma sincera y que lo voy a hacer con el único propósito de asistirte y acompañarte en lo que quieras trabajar, lo que quieras traer? Entonces, vamos construyendo la relación, no la damos por supuesta. Y entonces, además, advertimos, hacemos advertencias, tipo la nota al pie de página, pero no lo hacemos como en los concursos, viste, que te ponen la letra chiquita, que además, por lo menos a mi edad ya no se la lee ni con anteojos. Bueno, no, acá lo decimos deliberadamente, decimos, te quiero decir que te voy a hacer preguntas, te quiero decir que te voy a interrumpir, te quiero decir de que posiblemente cuando te interrumpa, te sientas que querías seguir diciéndome algo, pero yo te voy a interrumpir no porque no esté validando lo que estés diciendo, sino porque a veces quiero que hagamos foco en algo que acabas de decir que me parece importante. Otras veces quizás te interrumpa porque estés diciendo varias veces lo mismo, y no sé cómo es tu interpretación, pero a mí me parece que cuando uno dice varias veces lo mismo es porque no lo está logrando escuchar. Porque una vez que uno se siente escuchado no tiene que repetir, no necesita la repetición. La repetición implica que hay algo, hay sordera en algún lado, propia o ajena. Entonces hay una conversación que hasta que no sea escuchada no puede parar de repetirse. Entonces también te voy a interrumpir como una manera de cuidarte de tus propios mecanismos automáticos. Y a veces no lo haga bien, a veces quizás te haga sentir que no te estoy escuchando del todo, si en algún momento te sentís incómodo te pido me lo hagas saber. Y también sepas que cualquier conversación de gran intimidad y profundidad que implique generar un cambio va a ser movilizante. Movilizante no significa que tenés que sufrir, pero significa que puede ser incómodo entrar en algunos lugares muy sensibles para observar. Si en algún momento te pasa que estamos llegando a un punto donde te parece que ya está y que ahí ya no quiero entrar más por ahora, creo que ya llegué al límite, también hacémelo saber, porque podemos parar la conversación cuando vos lo necesites y continuarla en otro momento, no pasa nada. No es el último día del fin del mundo y si lo fuera, no necesitamos hacer coaching el último día. Por favor. Vamos a celebrar la vida y dejemos que la vida se termine agradeciendo lo que sí se dio, ¿ok? Mirá, me voy a permitir juntar dos comentarios que hay. Pau dice, yo estoy relacionando esto que decís con cualquier tipo de relación. Claro, perfecto, muy bien. Y Está muy bien lo que está entonces, haciendo Pau, ¿eh? claro. Espera, Pau, espera. Con cualquier tipo de relación, no. Con cualquier tipo de relación que se basa en la intimidad y en el compromiso a largo plazo. Ok. Porque las relaciones que se basan en querer agredir o querer manipular no tienen estas condiciones. Y si las tienen, no son sinceras. Un ladrón se va a acercar a vos para hacerte sentir segura para después robarte. Pero primero se va a poner como amable y te va a hacer alguna indicación así como para que te relajes y en el momento en que bajaste la guardia se te mete dentro del auto y te lo roba o te roba a vos mismo. O sea, básicamente no lo va a sostener a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Entonces, no es cualquier relación, es una relación donde haya compromiso a largo plazo
y haya una presencia sostenida en que entremos juntos en intimidad. Y quizás la parte más difícil de esto es entender qué es la intimidad como fenómeno. Esa quizás es la parte más difícil. Porque nosotros estamos entrenados latinamente para creer que la intimidad es lo que pasa en las novelas. Bueno, ahora ya no son más la mexicana ni la venezolana, ahora estamos enamorados de la intimidad turca, porque nos hemos cambiado de país para hacer novelas, pero básicamente nada de la intimidad no tiene nada que ver, bueno, no que no tenga que ver, sino que no se refiere a la sexualidad específicamente, y no se refiere a ningún tipo específico de acción. La intimidad es el contexto de una relación donde yo no tengo ninguna, pero ninguna necesidad previa de defenderme. ¿Qué ocurre cuando una persona no se necesita defender? Se muestra tal cual es. Entonces, ahí sí, la intimidad es la expresión de la máxima desnudez que uno puede tener. Por eso nos encanta poner la intimidad diciendo tuve intimidad, y entonces significa que tuve relación sexual con mi pareja o con quien sea, pareja o no pareja, y parece que de lo único que pudiéramos hablar es de esa desnudez. Y en realidad la existencia nuestra es una existencia desnuda. Porque básicamente cuando uno se siente seguro, lo que uno hace es mostrar lo que uno tiene, lo que uno es, con lo que tiene, con lo que no tiene, con lo que logró, con lo que no logró, con lo que ya no va a lograr, que también es parte del proceso, porque no vamos a lograr todo lo que nos propongamos. Y eso también está bien, porque nos deja ser humildes y nos permite que lo logren otros y que podamos desearle el bien y también dejar como que la trascendencia no la hagamos nosotros, sino que la hagan los que siguen. Al fin de cuentas, al final del juego, estamos todos al servicio de lo mismo, y a lo que estamos al servicio es de la vida colectiva, no de la nuestra, sino de la vida en sí. La vida va a continuar, nosotros nos vamos a ir, y la vida va a continuar sin nosotros en otros lugares, espacios y tiempos. Gracias, Marqui. La intimidad entonces como el contexto donde yo no necesito defenderme de nada a priori. Sí, tal cual. Y si te tuviste que defender en algún momento, en ese momento se terminó la intimidad, se acabó la intimidad y ahí entramos de nuevo a la defensiva. Cuando uno se tiene que defender, perdió la seguridad. Y cuando uno perdió la seguridad, ya no hay más confianza, con lo cual, sí, por eso la competencia de la ICF, si te fijas bastante bien, las pone a las dos juntas, pero al ponerlas a las dos juntas la gente cree que son sinónimos, pero si fueran sinónimos, ¿para qué las nombramos a las dos? Entonces decimos como competencia, confianza e intimidad. Y en realidad es confianza e intimidad, porque es confianza e intimidad porque hemos desarrollado una relación como contexto segura para poder entrar en cualquier situación, inclusive de dolor o inclusive de vergüenza, porque las partes más difíciles del sufrimiento humano no tienen que ver con el miedo como uno cree. Es más fácil hablar de lo que uno le da miedo en general que de lo que uno le da vergüenza o le da culpa. Porque la vergüenza y la culpa están mucho más atadas al trauma de lo que uno cree, y mucho más que el miedo. Y en ese aspecto es muy importante tener en cuenta de que no hay sanación si no hay contextos de intimidad absolutamente garantizados y sostenidos de comienzo al final de la experiencia. Porque lo que es la inseguridad la hemos creado sin querer, por supuesto. Yo creo que sin querer, creo que todos hacemos lo mejor que podemos. Y que hacemos lo mejor que podemos también significa que cometemos errores y tenemos cegueras, porque somos seres con grandes cegueras. Nosotros lo que rompimos, lo rompimos adentro de una relación. Y lo que arreglamos y sanamos, lo arreglamos y lo sanamos adentro de una relación. Así que en el mismo lugar donde está el problema está la solución. La diferencia está en la habilidad que tenemos para cambiar de contexto y crear una relación que repare lo que una relación rompió. Claro, la traición se da porque yo no lo esperaba de ese, no de cualquiera. Yo soy traicionado por alguien que me importa. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que haber contacto. Porque somos seres que básicamente nuestra naturaleza se basa en el contacto. Entonces la gente con lo que no puede hacer contacto,
o hace un contacto muy lejano y muy liviano. Entonces mirás la televisión y decís, qué tremendo lo que está pasando con Ucrania, pero qué distinto si tenés un hijo viviendo en Ucrania. Qué distinto si naciste en Ucrania, aunque vivas en la Argentina. Qué distinto si tenés gente cercana allá y no sabés cómo están. O en Rusia, no importa, no estoy hablando de uno del otro. Lo que estoy diciendo es, mientras más contacto hay, más posibilidad hay de que uno sienta cercanía, o sea, sienta la necesidad de abrirse a ese contacto y de ponerse vulnerable con lo que ocurre. Por eso también podemos terminar sufriendo por empatía. Porque la empatía significa que nuestro cerebro hace contacto con el cerebro del otro y automáticamente siente una representación de lo que le pasa al otro. Y si lo que le pasa al otro es dolor, uno sufre. De la misma manera que si lo que el otro está haciendo es reírse, ¿viste cuando nos encontramos entre amigos y a vos y a mí nos ha pasado un montón de veces que uno se empieza a reír de algo y el otro se empieza a reír, no sabe ni qué es lo que el otro se ríe, pero uno se ríe de verlo al otro reír y aparece un tercero y los ve a los dos riéndose y a los 2 segundos se está empezando a reír y cuando vos le decís, estamos a las carcajadas y a los llantos y a las risas, todos juntos, decís, ¿de qué nos estamos riendo? No sé, pero no puedo parar. Bueno, porque el cerebro hace representaciones de todo en el contacto, no solo del dolor, también del amor y de la alegría. Por eso nosotros podemos repararnos entre nosotros. Es que en realidad no nos reparamos porque no somos máquinas, lo que hacemos es que agregamos una memoria de gratificación, de alegría, de amor, a una que antes fue de soledad o de agresión o de dolor. Y le dejamos al cuerpo que tenga las dos vivencias y que tenga una conciencia de cuál es el camino que la llevó a una y cuál es el camino que lo puede llevar a otra. Por eso, gran parte fundamental de toda sanación es que toda sanación, que significa haber podido incluir o haber podido elaborar una situación de dolor, a uno lo deja con un enorme aprendizaje. Entonces, que digamos que las situaciones de sufrimiento y de dolor hay que evitarlas, es una locura, si son nuestra gran escuela. Yo digo que el sufrir y el viajar son las dos mejores maneras de aprender. Y ojalá que no viajen y sufran. Ojalá que los viajes sean placenteros y que no se le mezclen las dos cosas. Pero a veces también uno sufre cuando viaja y la valija te la perdieron o te robaron en el camino y qué sé yo. Y ahí te dan las dos posibilidades juntas, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que buscar reconocer es que siempre vamos a estar necesitando de nuevo hacer la conexión, hacer conexión con otros. Y en esa conexión con otros, la conexión con el otro nos lleva a volver a hacer contacto con nosotros, a reconectarnos. Entonces uno no empieza en la vida haciendo contacto con uno mismo, uno empieza en la vida haciendo contacto con otro, que me lleva, en este caso la madre primero, que me lleva a hacer contacto conmigo después. Así que es interesante nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza empieza con un contacto que no es hacia nosotros mismos. Claro, es a la madre. Bueno, en este caso sí, para con el bebé es a la mamá, claro que sí, porque biológicamente venimos de ella y la venimos percibiendo y sintiendo desde que estamos desarrollándonos adentro de ella. Imaginen que el sistema nervioso nuestro más o menos se empieza a desarrollar a las 3 semanas de la concepción. Y tenemos un desarrollo larguísimo, nuestro sistema nervioso no se termina de desarrollar hasta los 25 años. Por eso tenemos adolescencias tan duras a veces y tan difíciles o tan ambivalentes, tan extremistas. Bien. Tengo otra pregunta que quería traer con lo de Pavo que abrió todo esto, que dice Luca, ¿podrías contarnos, además de agradecerte, y dice que es un placer escucharte, te pregunta, ¿podrías contarnos alguna forma de poner en juego nuestra intuición dentro de la sesión de coaching? Yo no creo que haya, a ver, por favor, esto es meramente mío, así que por favor no lo crean, solamente ténganlo en cuenta así como parte de simplemente mi experiencia que no dice nada más que eso. Yo no creo que existan métodos para poder ser intuitivo, porque creo que la intuición es un lugar al cual uno llega. No es algo que uno dice, bueno, ahora voy a respirar y voy a dejar que me venga la intuición, y te juro que mientras más ritual de intuición haces, más te metiste en la cabeza
más te metiste en que ahora tengo que pasar el saumerio así, o tengo que hacer las 3 cruces de no sé cuánto. Mientras más ritualistas nos ponemos, más nos desconectamos. Y no quiero decir que los rituales no son importantes. Hay rituales que son fundamentales porque evocan valores. Pero luego, la pretensión de que la conexión es con el ritual, no. Los rituales sirven para que uno haga contacto con uno. Por ejemplo, la meditación, que es una forma, una práctica maravillosa que vos compartís y yo también, es una forma de ritual. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es buscar un contacto que empieza con reconocer algo básico y automático que todos tenemos, que es respirar. Y cuando haces contacto con la respiración y estás presente al aire que entra, al aire que sale y a las pausas en el medio, ya no podés estar tan presente, perdido en el automatismo de tus conversaciones internas. Tenés que estar completamente puesto en el fenómeno, porque en el momento en que el aire está entrando, hay un movimiento. No es algo fijo a lo que estoy presente. Estoy viendo cómo entra, estoy viendo cuándo se llenó, estoy viendo cómo empieza a salir y que se va. Y cuando lo quiero soltar, el dejar de mirarlo ya está entrando de nuevo, con lo cual si me quedo un ratito ahí, te das cuenta de que todo aquello que tiene movimiento facilita la presencia. Y la respiración es básica para eso. Uno se conecta con la respiración para quedarse en ese momento, en ese estar siendo, que además es más o menos un instante, y un instante es casi nada. Y, a ver, eso es fundamental, ¿por qué? Porque con aquello con lo que nosotros no podamos hacer contacto, no vamos a poder desarrollar conciencia. Donde no pudimos desarrollar conciencia, no hay aprendizaje. Y donde no hay aprendizaje, hay que volver a repetir la materia de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Nosotros evolucionamos a través de lo que aprendemos, a través de la capacidad que tenemos para aprender. Pero aprendemos a través de la capacidad que tenemos de tener presencia. Y la presencia la tenemos a través del contacto que somos capaces de hacer, que para poder hacerlo necesitamos sentirnos mínimamente seguros, para entonces desarrollar confianza. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hacemos toda esta lista? De que hay condiciones y causas que tenemos que crear para que algo pase. ¿Qué sería la intuición entonces? La intuición es cuando nuestra propia curiosidad cognitiva, que sería este cerebro, conecta con la empatía emocional que tenemos en este cerebro, que son básicamente las neuronas del músculo cardíaco, y conecta con las emociones más básicas de supervivencia o de sobrevivencia que tenemos en lo que sería nuestro cerebro entérico, que básicamente son nuestras tripas, el intestino. Ahora, la intuición se da cuando las tres están en perfecto contacto. Cuando están en perfecto contacto, pero tan en perfecto contacto que entonces no tengo ningún otro lugar para estar más que en lo que me está pasando en este instante. Entonces, intuición sería que cuando los tres cerebros hicieron contacto, el que está escuchando es este de acá abajo. Y este está traduciendo lo que llega, lo está enviando acá y este lo lleva acá arriba. Cuando no tenemos intuición, el proceso es inverso. Entra por acá, con suerte baja, con suerte baja. Hay que tener una suerte bárbara para que baje, y si no baja, que básicamente cuando baja con mucha suerte llega hasta acá, y ahí nos ponemos muy sensibles a lo emocional, no sensibles sino sensibleros, y nos ponemos así como demasiado abrazados y identificados con las emociones, cosa que tampoco está tan buena. No llegamos a lo esencial básico, porque las emociones que se manejan de alguna manera o se traducen o se reciben en ese cerebro, que es el cerebro de los intestinos, son las más básicas de la sobrevivencia. Están conectadas además por un nervio que es el nervio vago, que de vago no tiene nada porque trabaja como una bestia, y que lo que hace básicamente es conectar con una parte de nuestro cerebro que está directamente relacionada con todos aquellos procesos que nuestra humanidad entera ha hecho para poder sobrevivir. Por eso el miedo no es una emoción común y corriente, es una emoción básica para poder sobrevivir. Te diría, es un desarrollo evolutivo que hemos hecho. Porque si no hubiéramos tenido miedo, nos hubieran comido los dinosaurios. Gracias a que les hemos tenido miedo, nos hemos reunido en tribus para defendernos. Gracias al miedo,
hemos aprendido a hacer contacto entre nosotros. Claro, lo que pasa es que después se fueron los dinosaurios y ahora parece que la inseguridad no viene del tiranosaurio, sino que viene del Don Pérez, acá el vecino del lado, que no sé qué le pasa conmigo, que me ataca de golpe, y entonces a mí me hace acordar al tío no sé dónde, y entonces ya lo quiero matar al Don Pérez. Entonces ahora ya lo que antes era reunirnos para defendernos de lo que son diferentes, ahora el diferente es uno que es como yo. Y ahí es donde la vida se pone, me van a dejar que lo diga en francés, se pone jodida. Porque en el momento en que yo imagino que porque es ucraniano no es ruso y entonces yo lo tengo que atacar, en ese momento se pierde toda conexión. Y en el momento en que yo digo, si él cree que me va a atacar, no sabe que yo lo voy a atacar a él, se perdió toda la conexión. En el momento en que se pierde la conexión, lo único que quedan son los mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa de las personas nunca tienen que ver con el presente. Nunca. Uno nunca se enoja por lo que está pasando ahora. Nunca. Uno se enoja por la memoria de lo que no fue cuando hubiera necesitado que sea, y algo la evoca en el presente, y uno tiene una reacción en el presente que es absurdamente exagerada para lo que está ocurriendo. Entonces puedo dejar tirada la toalla en el baño y que alguien le agarre un ataque de ¿cómo puede ser? ¿Te parece por una toalla que tengamos que tener una exageración como esa? ¿Te parece que podemos tener programas de televisión que dicen ser periodísticos, que agreden y atacan a la misma información que dan? No importa quiénes son, ¿no? Todos hacen lo mismo, por lo menos a mi gusto, son un desastre todos, por lo menos en la Argentina. Hay un punto en donde pareciera que si yo me estoy defendiendo es porque tengo razón, y no. Yo me estoy defendiendo porque algo de mi pasado sigue teniendo presencia en el presente para mí. Si no, no tendría razones para defender. Las diferencias nunca son una condición para el ataque. Entonces, si este es el contexto, la intuición es una pretensión, te diría, casi quimérica, porque el nivel de conexión que hay que tener para llegar a la intuición, el nivel de conexión con el cuerpo que hay que tener para llegar a la intuición, yo les diría, no traten de ser intuitivos, porque lo que van a hacer es colgarse un cartel de brujo y van a tener que ponerse una pluma en la cabeza o hacer algo extraño para que alguien identifique, cuando la intuición no necesitas mostrarla. Una vez que aparece, la gente dice, pero ¿cómo te diste cuenta de eso? Y yo qué sé cómo me di cuenta. Tengo idea cómo me di cuenta, si yo no lo estoy manejando. Es como estar atonado, en tono con algo. Es el colmo de la sintonía, es escuchar música de cámara bien hecha, donde todos los instrumentos diferentes tocan la misma nota y lo que uno siente es que se le mete la música y te hace vibrar hasta la pared celular de cada parte del cuerpo. Tiene todo menos control. No existe ninguna posibilidad de controlar la intuición, porque la intuición es un estado al que se llega. No algo que uno se propone y entonces ahora voy a ser intuitivo. No. De hecho, cuando uno dice que está siendo intuitivo, te juro que no lo está haciendo. Porque la persona que está en la intuición no sabe que está en ella. Se da cuenta después que salió de ahí. Gracias, Marco, y espero que Lucas haya obtenido su respuesta, aunque él lo que te preguntaba, poner en juego nuestra intuición dentro de la sesión de coaching. Lo único que podemos hacer es estar en contacto, en todo caso, y haber trabajado mucho el contacto conmigo. Yo lo que les diría es esto: no se preocupen tanto por la intuición. Preocúpense con esto que estás diciendo, preocupémonos mucho más por hacer contacto con el otro y conmigo en el momento que hago contacto con el otro. Porque también nosotros hacemos una declaración mal hecha. Nosotros decimos, yo te voy a hacer coaching. No, yo no te voy a hacer nada. Porque el coaching no es algo que uno hace
o le hace a alguien. No, el coaching es una oferta dentro de una relación, es un ofrecimiento. Te ofrezco que nos convirtamos juntos en una pareja de trabajo por 1 horita, 40 minutos, lo que vos quieras o lo que podamos acordar juntos, en donde juntos vamos a buscar un tipo de conexión que tiene un único propósito. Para mí, para vos es el mismo, que es el que vos traigas a la sesión. Yo me comprometo con lo que vos traigas si vos te comprometés con eso que vos traes en forma sincera. Entonces yo no hago nada, yo no es que no hago nada, hago de todo. No le hago algo al otro, no le hice coaching. Esto es absurdo, es tan absurdo como decir, le hice el amor a la fulana o al fulano. Uno no le hace el amor a nadie. Uno a lo sumo lo hizo con el otro o con la otra, si es que es cierto. Si es que es cierto que lo hicimos, ¿ok? Eso significa que la única manera de llegar al punto donde decir hicimos el amor, tienen que estar los dos presentes. Y tienen los dos que mirarse y decir, sí lo hicimos, ok, perfecto, entonces sí. Eso sí que si no hay testigo, les juro, señores, les voy a decir primero a los compatriotas varones, no, uno no le hace nada a nadie. Y las mujeres se nos ríen cuando nosotros decimos esas cosas. Así que el coaching es como el orgasmo, no se puede fingir. O llegás o no llegás. La intuición es la misma cosa. Es conexión profunda, tan profunda que se llega sin querer llegar. Entonces, ¿cómo se llega? Entregándose. Es más un salto al vacío, donde no pongo condiciones, ni me pongo condiciones. Es más un salto al vacío que algo que uno hace. Es más un ser que un hacer. Y entonces es una condición de la maestría, porque cuando uno tiene maestría en algo, no importa en qué, no sé si es en coaching, en cualquier cosa, pero si ustedes agarran cualquier aspecto en la vida donde ustedes dirían que ustedes podrían considerar que tienen maestría en eso, van a ver que lo que ocurre es que la persona que tiene maestría no piensa para poder hacer, sino que es con lo que hace. Entonces vos lo ves a Messi jugando a la pelota y vos decís, este señor cuando patea y cuando lleva la pelota, o en su momento Maradona, no estaban pensando en si ahora llevo, la pateo, se la paso al fulano. Yo creo que no tenían, mira lo que te voy a decir, estaban tan presentes, pero tan presentes que eran uno solo con la pelota. Eran uno solo con la acción. La acción y el ser se convierten exactamente en lo mismo, en ese instante. Dura un instante, porque después Maradona no fue un ejemplo de presencia en la vida, ni alma, y si no, no hubiera terminado como terminó, pero en el fútbol sí. Entonces lo que necesitaríamos en todo caso es reconocer que a quien tiene maestría no le gustan las herramientas, no quiere métodos, no quiere que le digan cuáles son las competencias que tiene que recordar, implementar, no quiere estar pensando en el hacer, porque en la maestría uno ya no piensa. Por eso donde tendríamos que llegar todos es a la maestría, y yo creo que tendríamos que llegar a la maestría en el vivir. Ese día vamos a haber solucionado todos nuestros problemas, incluidos los del pobre planeta que sufre por nosotros. Ok. Gracias, Marco, hasta acá. Dice Ramiro, hablaste de condiciones que se tienen que dar y me surge la pregunta, ¿a qué tengo que renunciar como coach para poder cultivar la intimidad? ¿A qué tengo que renunciar como coach para poder cultivar la intimidad? Tengo como una lista de renuncias para regalarte. Primero tengo que renunciar a la pretensión de querer hacer coaching. Segundo, tengo que renunciar a la pretensión de querer provocarle algo al otro, de querer ser yo el que hace que el otro, no sé qué, tenga más conciencia, tenga más posibilidades o tenga más felicidad y menos dolor.
Después tengo que renunciar principalmente a toda receta previa que me haya hecho. Lo siento en el alma, la mayoría va a decir, pero entonces a mí me están enseñando que haga todo eso y que lo tenga en cuenta en la sesión y ahora vos me decís que no lo tengo que tener en cuenta. No, lo que digo es que lo tenés que practicar lo suficiente hasta que ya no necesites tenerlo en cuenta. Y ahí vas a poder estar presente. Porque si ustedes se imaginan a Maradona pensando en me parece que ahora voy a patear la pelota para la izquierda, ya se lo hubieran sacado 7 veces de los pies. Entonces hay una relación con el tiempo, que ya no es con el tiempo, es con el tempo, es con el momento y espacio indicado para que algo se dé a través de una fusión entre el ser y el hacer. Ese es el tempo de los griegos. Y para que eso se dé, que básicamente sería para que la intimidad se dé, uno tiene que renunciar a todo lo que le quite presencia. Entonces ese sería el título grande de esto. Revisen qué es lo que les quita presencia y renuncien a eso. Si es miedo a equivocarse, al miedo a equivocarse, y arranquen la sesión diciendo, quiero que sepas que empiezo esta conversación con miedo a no saber qué hacer, o a no saber si te voy a poder acompañar, ayudar o asistir. Así que te quiero decir que si en algún momento siento que me queda grande lo que estás trayendo, te voy a invitar a que busquemos una persona que sí te pueda ayudar si no soy yo. Yo actualmente lo hago con la mayoría de la gente con la que converso por primera vez. Lo primero que le digo es, quiero que sepas que si lo que me traes, yo considero que hay alguien que eso que vos necesitas lo hace mejor que yo, te voy a derivar. Y no por rechazo, sino porque vos te mereces la mejor intervención y no alguien que ande haciendo ensayo y error con tu dolor o con tu deseo. Así que cuando son situaciones muy importantes, no me gusta andar haciendo ensayo y error. Y si yo siento que en ese momento no estoy presente, no me gusta ser yo el que vaya a asistir solo porque lo prometí. Se tienen que crear las condiciones para que algo pase. Y para crear las condiciones hay que reconocer que hay causas para que todo lo que pase tenga un camino de viabilidad, sea viable, sea posible. Todo aquello que es posible no necesariamente es probable. Y nosotros tenemos que crear causas y condiciones para que lo que sea posible también además sea probable. Porque si queda solo en el terreno de la posibilidad, estamos demasiado lejos de poder convertirlo en un resultado. Interesante eso. Causas y condiciones, estás diciendo, entonces nuestra primera responsabilidad y quizás la más importante es el contexto. Sí. No. Lo único que le quitaría lo que dijiste fue el quizás. Quítale el quizás y queda, es el contexto. No es quizás el contexto, es el contexto, porque el contexto es, lo voy a decir, va a sonar entre romántico y esotérico, pero el contexto es la vibración del ser en ese momento. Es con lo que vibra ese ser en ese instante. Eso se llama contexto. Entonces uno puede crear intimidad en cualquier lado, o uno no lo puede crear en ningún lado, aunque tenga todas las condiciones para que se dé. Pero pueden estar las condiciones externas y no las internas. Entonces hay condiciones que son externas, pero hay otras que son internas. Internas no quiere decir que están adentro de los órganos, quiere decir que son habilidades de la persona, que las tiene que tener entrenadas en el cuerpo para que le salgan en automático de su cuerpo. Si no las tiene entrenadas, todavía no las tiene, y si no las tiene, no le van a salir. Le van a salir las que tenga. Por ejemplo, la duda, el miedo, la desconexión, la necesidad de controlar, de tratar de controlar el proceso para que el otro no me vaya a querer decir algo que no sé cómo responderlo. Y a eso sumarle, no sé, se me vino esta metáfora que leí por el otro día por ahí que decía, no, a la bellota no hay que explicarle lo que es un roble. Ella sabe que tiene un roble adentro y hace lo que tiene que hacer y se convierte en roble, ¿no? Absolutamente. Pareció precioso, ¿no? Entonces, si vos decís, yo me ocupo del contexto, en una conversación de coaching, creo las condiciones y las circunstancias, sí. Y no le tengo que explicar a él que él puede, ni el can do it, ni... No. Si yo estoy entrando en demasiada explicación, es porque estoy queriendo reemplazar el contexto con el contenido. Si el contexto no se da,
entonces uno se pone demasiado denso con el contenido. Y si fuera que la cosa pasa por el contenido, con la cantidad de libros de autoayuda y de liderazgo que están escritos en los últimos 30 años, este mundo tendría que estar plagado de gente líder y que viven en un bienestar, ¿cómo te explico? Incalculable. Y la verdad es que el contenido lo tenemos dicho de 200.000 maneras, más toda la investigación que sigue en curso. No parece que eso esté cambiando los contextos, porque el contexto tiene que ver con el ser y el contenido tiene que ver con el conocer. Y el ser y el conocer no necesariamente van por el mismo camino, ni siquiera por el mismo camino cerebral. Y no estoy diciendo de que no hay que conocer, no estoy diciendo que la información no sirve. Estoy diciendo que pretender que la información es la meta es exactamente lo que nos tiene atrapados en donde estamos. Y por eso tenemos las peleas que tenemos con nuestros jóvenes hoy. Porque nosotros venimos de una época en donde si querés ser alguien en la vida, tenés que ir a la universidad y tener un título de algo. Y si no tenés un título de algo, no sos nada, te decían. Y ahora tenés los chicos que son influencers a los 12 años en TikTok, que no sé ni qué es lo que es, porque nunca lo pude ni abrir. Y ganan más plata que yo, ¿está claro? Lo cual anda a decirle a ellos que el camino que eligieron no es el correcto. Me interesa. Más plata que vos y en la mitad del tiempo, además. No, no solo en la mitad del tiempo, además se divierten con lo que hacen. Cuando yo muchas veces reniego y digo, ay no, de nuevo tengo que escuchar esto, de nuevo no, y de nuevo esta queja, de nuevo no, ay no. Voy a pedir coaching sobre el ser coach, si sigo así yo. Y en realidad lo que ocurre es que nosotros venimos todavía de una cultura que tiene disociado el saber con el saber vivir. Y hay que saber ser y hay que saber vivir. La sabiduría no depende del conocimiento. La sabiduría depende de la relación que uno tiene con los contextos de bienestar y el acceso que se da a sí mismo para llegar a ellos. Por eso espero que todos hoy seamos más sabios a través del coaching, tengamos más acceso a nuestro propio bienestar. Ahí sí tienen una evidencia de que esto está funcionando. Y no sé si fue Pau, que me pareció un cartelito que decía que le encantaría tener 20 años en esta época. Yo ni loco querría tener 20 años en esta época. Porque la manera en la que sufren nuestros jóvenes, les juro que nosotros no lo vimos. Tener tanta información y tan poco entrenamiento en cómo manejarla puede ser la cosa más caótica que se te ocurra. Y nunca hemos tenido los niveles de sufrimiento, de enfermedad mental y de suicidio en la juventud como lo tenemos en esta época. Les juro que la mayoría de nosotros, con lo que sabemos a partir de la vida que hemos vivido, nos llegan a extrapolar a los 20 años y a los 3 minutos estamos medio muertos o estamos al borde. No, les juro que el mejor lugar para vivir es en el que estamos, porque es el que ha creado las condiciones para que lleguemos a la vida hasta acá. Lo que tenemos que buscar es cuáles son las condiciones que tenemos que crear y cuáles son los caminos para el próximo bienestar de la próxima época, nunca para atrás. No vayan para atrás, están idealizando algo que les juro que no lo entienden. Señores, a todos nos encanta Disney, menos a esa pobre gente que se pone el traje de Mickey en enero no tanto, en julio, y están transpirando como burros adentro de ese traje, y después salen a hacer manifestaciones al final del día para decir, me hartaron los desgraciados explotadores de los dueños de Disney. Mientras que todos vamos porque ¿quién no quiere vivir en Disney? Todos menos los que están en Disney. Okay. ¿Cuál es bien interesante? Sí, y abre ahí un espacio. Marco, llevamos 1 hora conversando, te quiero hacer 2 preguntas que son así como más cortas, o no sé si más cortas, pero más asequibles para vos, que tiene que ver con, vos sos psicólogo, empezaste tu compromiso con la salud, digamos, y con la investigación del ser humano, no sé, eso
Decilo vos. Empecé como profesor de gimnasia, después como grafólogo y después como psicólogo. No se lo digas a nadie, pero básicamente eso fue así. Dale. Ah, mira vos, mira vos. Y después fuiste coach y hoy elegiste el coach. ¿Qué Sí. hizo que eligieras? Porque sé que estuviste en el hospital, sé que estudiaste trauma, sé que, digamos, también en la Sigo estudiando, psicología. ¿no? Sigo estudiando. Estoy Por eso. haciendo 2 maestrías en este momento. Una, vos la sabés, de psicoterapia contemplativa y la otra específicamente sobre trauma. No porque me vaya a dedicar más a eso, sino porque quiero saber en serio qué es lo que tenemos que tener como condiciones de base para poder acompañar, asistir o también tener a dónde derivar. Así que yo sigo estudiando. Ahora estoy haciendo una maestría con un canadiense que me está partiendo la cabeza en 8. Y con eso lo que te quiero decir es, ¿qué me llevó a mí al coaching? A mí el coaching me dio lo que la psicología no me dio, y por favor no se me ofendan si tengo algún colega psicólogo al lado, yo la psicología la amo. Yo no la dejo de estudiar porque me parece extraordinaria. Pero a mí no me dio una relación con la co-creación y no me dio una relación con el diseño del futuro. La psicología es una práctica que viene de la medicina, a la que también amo, y si no hubiera sido psicólogo, hubiera sido médico. Creo que nos dividimos con mi hermana, entonces ella se fue a hacer medicina y yo me fui a hacer psicología como para poder cubrir los 2 intereses que teníamos los dos. Pero lo que te puedo decir es que yo creo que hay algo en la expansión que no se da en el rol del psicólogo, no en la investigación psicológica, sino en el rol todavía que tiene el psicólogo. Porque tiene demasiado del modelo médico. Y cuando uno tiene demasiado del modelo médico, el modelo médico es un modelo que en muchos aspectos ha fracasado como modelo. Y lo digo no lo digo hablando mal de los médicos, le digo defendiéndolos, porque el precio que pagan ellos de tener que llevar encima el control del proceso del paciente, con pacientes que vienen y te entregan el cuerpo y te dicen arreglámelo como si fuera un auto y devolvémelo cuando esté listo. Imagínense el nivel de sufrimiento que por empatía tienen, bueno, ni hablemos con el COVID, ¿no? Que creo que lo hemos visto y los hemos visto sufrir como a ninguna otra profesión. Bueno, los enfermeros también. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Nosotros somos seres influenciados por nuestro pasado, pero orientados hacia el futuro. Y nosotros necesitamos profesiones más que nunca orientadas hacia el futuro, que no significa que lo niegan al pasado. Es un error pensar que el coaching existe para mirar para adelante y nunca más para atrás. No quieren mirar para atrás, no tengan cuerpo, porque el cuerpo va a seguir mirando para atrás. Gracias a Dios, nuestro cerebro, si no tienen Alzheimer, va a recordar lo que aprendió, aunque ahora no le sirva. Lo va a recordar igual. Y ese va a ser el trampolín para poder encontrarse con uno mismo y decidir caminos diferentes. Básicamente, el impacto de nuestro pasado es lo que nos permite a nosotros entrar en el juego de conquistar la libertad y la autonomía. Pero creo que para eso uno tiene que tener una gran relación con el futuro. Antes de irme al coaching, uno de los movimientos, tampoco creo que nunca te lo conté, uno de los últimos movimientos que yo hice antes de irme al coaching, porque no lo conocía todavía y no me terminaba de cuadrar, mirá que me iba muy bien, lo mismo con la carrera y todo eso, fue irme a estudiar logoterapia. De hecho, después terminé conociéndolo a Viktor Frankl, me fui a la casa de él y toqué el timbre, no, una cosa rarísima que algún día te voy a contar. En Viena, y me pareció un viejo divino, yo esperando que aparezca una secretaria que me dé me escriba, me dedique su libro, y me apareció el viejo amoroso, pero amoroso, pero amoroso, y terminamos sentados hablando yo un semi-inglés, además de la conmoción que tenía, y él 80 y pico de años saltando de un lado al otro, contándole a su mujer que había un argentino que había tocado la puerta y subió para conocerlo a él, contento como si nadie supiera quién es él. Un tipo extraordinario. Y para mí la logoterapia, con la que hoy te diría, me parece que se quedó como muy corta en algunos aspectos, fue la primera puerta a decir, nosotros tenemos que poder en serio relacionarnos con un futuro que no solo sea
una proyección de lo vivido o una manera de solucionar lo que de sufrimiento no hemos solucionado. Nosotros necesitamos una relación con el futuro como un espacio de creación, donde podamos imaginar lo que no hemos hecho nunca y donde podamos innovar. Por ejemplo, la psicología se alejó o se separó del todo de la innovación, porque al venir del modelo médico lo que quiere es agarrar lo roto y arreglarlo, al menos como pretensión de rol. Y cuando uno quiere arreglar algo y agarrar algo roto y arreglarlo, lo quiere dejar en la funcionalidad que tenía al comienzo. Y en realidad la innovación de lo que se trata es no lo hagas como estaba. Convertirlo en algo más adaptable y mucho más conectado con el mundo que se viene. Y para eso hay que tener una lectura de mundo que la mayoría de nuestras profesiones no tienen, y el coaching todavía está empobrecido, pero va encaminado para aquel lado. Nosotros no podemos predecir el futuro, pero nosotros nos podríamos anticipar al futuro si tuviéramos capacidad de lectura sobre lo que los mundos que se van cocinando son. Y entonces, el diseñar el futuro no sería solo enseñarle a la gente que se comunique mejor y a que trate de convivir mejor con el que tiene al lado, sino principalmente sean sus propios creadores de sentido para la vida, porque la vida es un espacio que no tiene ningún sentido fuera del que uno sea capaz de darle. No te cae de ningún lado el sentido, porque si la vida tuviera un sentido fuera del que nosotros le podríamos dar, no seríamos seres libres. Estaríamos atrapados en un sentido que alguien le puso. Y en realidad esto no tiene ningún sentido, tiene condiciones, y una de las condiciones es que la vida tiene que tener sentido para que uno la pueda vivir, y sobre todo pueda pagar los precios, porque te la dan gratis, pero vivirla de gratis no tiene nada, ¿eh? Pero bueno, te la dieron gratis. A nadie le tomaron un test para decir este se la merece y este no. Se la dieron a todos. Después hay que ver que hasta dónde está uno dispuesto a pagar los precios que hay que pagar. A veces los pagamos, a veces no. A veces no podemos, a veces nos es demasiado grande. Y a veces no sabemos cómo. Entonces, para mí el entrecruzamiento entre la psicología y el coaching está en la educación. Nosotros somos todos educadores. Desde la psicología, desde el coaching, el lugar de todo ser humano es ser un educador. Con título de algo o sin título, pero el lugar de todos nosotros está en la educación, porque la educación tiene un único propósito, que es la transformación humana. ¿Para qué nos educamos? Para construir el mundo, para sostener lo que nos sirve y construir lo que todavía no hemos sido capaces de inventar. Entonces, básicamente, eso que nosotros creemos que es coaching, en sí, son las bases de la educación, y sobre todo de una educación existencial que sirva para gloriar el recurso maravilloso que todos tenemos, que significa estar vivos, y después contribuir con los que van a estar cuando nosotros ya no estemos. Y todo eso tiene que ver con el coaching, y si vos me preguntás a mí, el coaching es un movimiento y es una práctica profesional extraordinaria, porque se hace cargo de lo que la educación dejó de lado, que es la educación del ser. Y al ser no le podés dar herramientas, al ser no le podés tomar exámenes, al ser no lo podés tratar como alguien que simplemente lo llenás de información y ya está, porque no le sirve nada de todo eso si no lo puede conectar con el sentido. Y el sentido no es solo sentido. El sentido es darle significado a las cosas cuando ocurren, y es vivir con propósito, que sería un sentido a muy largo plazo. Gracias, Marco. Entonces, esa era la pregunta corta, imagínate. Ok. Bien, 1:40. Sí. ¿Sí? 1:10. 1:10 llevamos conversando. 1:10. No, 1:40. 1:10. Bien. Son las 40. Yo vuelvo a abrir la posibilidad a que hagan preguntas a través del chat. No sé qué estará pasando en Facebook, pido disculpas por eso. Pero cualquier cosa está mi celular alerta. Y cuando te escucho, y esto para los estudiantes, para aquellos que vinieron y recién están ingresando al coaching,
a veces tengo la percepción de que se puede volver como una cosa que lleva muchos años o que hay que llegar hasta ahí. De hecho, alguien puso por ahí, pero 20 años, entonces me va a llevar todo esto, ¿no? Más allá de que vos los tenés en esto de cultivarte a vos mismo y de cultivar el... ¿qué le decís a tus alumnos que vienen a formarse como coaches? ¿Por dónde empiezan? Además de buscar una buena formación Yo te voy a decir avalada. lo que les digo. Yo les digo que los envidio. Te voy a decir por qué los envidio. Porque yo empecé, mi primer acercamiento al coaching fue en 1993. ¿Está claro? La formación formal que hice, que fue en el ICP, en la primera camada del ICP, con nuestra dorada Elena Espinal y Jim Selman en ese momento, fue en el 98, 97-98, esos 2 años. Entonces ya básicamente empezamos hablando de los dinosaurios, yo era básicamente, tranquilamente podría ser el Tyrannosaurus Rex acá dentro de esto, porque por el carácter un poquito. Pero lo que digo con esto es, lo que a mí me llevó más de 20 años, yo lo veo a mis aprendices hacerlo en 2 años. Y a mí me llevó 20. Y 20 de ida y vuelta. Ahora decís, ¿todo el mundo llega en 2 años? No, no todo el mundo llega, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer el mismo nivel de contacto con ellos mismos. Y a mí me parece que el gran desafío del coaching, como de toda profesión o de práctica profesional que se dedica a acompañar, asistir, estimular, e inspirar a otros, es que el único recurso real que tenés para eso sos vos mismo. Entonces, si el único recurso real que tenés sos vos mismo, el único lápiz para sacarle punta que tenés sos vos. Tu relación con tus emociones, tu relación con tu conciencia, tu relación con tu cuerpo, tu relación con tu amor, con tu sufrir, la manera en la que te tratas a vos mismo, la manera en que distinguís tu pasado, la manera en que te relacionas con el futuro, esos son tus instrumentos. No hay otros. No hay otros. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿cómo voy a hacer yo para poder ser algún día un gran coach? No te preocupes tanto por ser un gran coach, eso no es tan importante, es mucho más importante que seas un ser humano que viva en bienestar o que viva feliz, y que para mí eso tiene 3 condiciones de base. El bienestar tiene que ver con la alegría, porque la alegría es la emoción que uno tiene cuando uno ve posibilidades hacia el futuro. El bienestar tiene que ver con la serenidad, porque la serenidad es el estado de ánimo en el que uno puede aceptar todo y renunciar a cualquier forma de control. Y entonces, lanzados y arrojados a la vida como misterio, el bienestar tiene que ver con la gratitud, porque al final de este camino uno termina agradeciendo también lo que nunca va a entender. Por ejemplo, la muerte. Yo no sé si la vamos a entender después de muertos, pero les juro que antes de muertos seguro no la vamos a entender. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que mientras uno se ocupe, no se preocupe, sino que se ocupe de sacarle punta al lápiz que es uno, va a tener siempre más para dar, porque lo que uno tiene para dar es lo que tiene preconquistado. No te hace falta que lo tengas conquistado del todo, no hace falta que seas un Buda iluminado para poder hacer budismo. No, para nada. Simplemente siempre reconoce que el nivel de tu dar está marcado por el nivel de lo alcanzado en tu propia conciencia como ser humano. Entonces, si querés dar más, tenés que tomar más, y para tomar más tenés que experimentar más, y para experimentar más tenés que ponerte más a prueba. Entonces quédense tranquilos, la formación no se termina nunca, porque el aprender a vivir no se termina nunca. Entonces voy a decir una barbaridad, total nadie nos escucha. No se preocupen tanto por las certificaciones, porque certificar es darle autoridad al que dijo, estás listo para hacer práctica vos solo. Pero al final del día, no es la certificación, ni si te dijeron que sos Master Coach, o no sos Master, sos Mini, lo que vos quieras. En realidad, no es eso lo que cuenta. Al final del día, lo que cuenta es la confianza que tengas en vos misma o en vos mismo cuando vas a asistir a otro. Y eso es endeble, o eso se mueve para todos los seres humanos.
Entonces a mí cuando me dicen quiero que participes de una práctica y nos muestres a todos lo que es hacer una conversación en un nivel de Master Coach, digo, bueno, déjame pensar primero quién va a ser el coachee. Porque no hay un nivel Master Coach si no tenés un Master Coachee. Necesitas alguien que te pueda acompañar a vos en el tipo de compromiso que vas a pedir. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Lo tiene que hacer alguien que esté mínimamente entrenado, como mínimo en la autorreflexión. En el contacto consigo mismo. Consigo mismo y con las ganas de hacer contacto contigo. Tiene que ser gente que ya esté disponible e inclusive hacer contacto contigo mientras los están mirando otros. Mira qué fácil. No somos máquinas, no apretamos botones o abrimos canillas y sale agua, o apretamos botones y se disparan programas. No somos máquinas, somos mucho más interesantes que eso, tan interesantes que a nosotros hoy nos aprieta un botón y nos ponemos rojos, y al otro día le aprieta un botón y habla, y al otro día le aprieta un botón y se esconde. El mismo botón que apretaste tiene distintas respuestas en la misma persona en diferentes contextos. Somos mucho más complejos y en ese aspecto somos extraordinariamente más misteriosos. Por eso te lo cerraría con lo que dijimos al comienzo. Yo creo que los seres humanos somos seres extraordinarios cuando nos sentimos seguros. Somos los seres más amables, más bondadosos, y tenemos una bondad innata que nos atraviesa a todos y se ve claramente en los niños y en los generosos que somos cuando somos pequeños. Y no nos sentimos agredidos o no nos sentimos no mirados. Pero cuando un ser humano no se siente seguro, ese mismo ser es un monstruo, contra él mismo o contra lo que se le ponga al frente. Entonces, en el mismo lugar donde tenemos el problema, tenemos la solución. Marco, muchísimas gracias. Ahora sí, la última, porque esta te lleva un rato, y les aviso a todos, no le voy a hacer más preguntas a Marco, vamos a cerrar con esta última pregunta, porque sé que es de un tema que a él le gusta hablar. Porque José te pregunta, ya que la mencionaste recién, ¿cómo crees que es tu relación con la muerte? Ay, Dios. Ay, José. No creo tener una sola, ¿eh? No creo tener una sola. ¿Por qué digo que no creo tener una sola? Porque también depende en qué horario del día me agarra y qué día, para que te pueda contestar eso. Y decirte ahora, porque estoy hablando públicamente, que tengo una relación pacífica con la muerte y no sé qué, sería que tengo una relación súper pacífica con la vida, porque uno no puede tener una relación pacífica con la muerte si no está totalmente en paz con lo que logró y alcanzó. Yo no creo que nosotros tengamos problemas en sí con la muerte, sinceramente lo digo. Que me perdone Freud, yo creo que no lo tenemos. Creo que lo que tenemos es mucho miedo al dolor, y entonces la gente no le tiene tanto miedo al morir como al sufrir. Por lo menos eso es lo que yo he visto trabajando en hospitales y con enfermos terminales. Pero la otra cosa que creo que pasa es que la relación con la muerte está mediada por la capacidad que tenemos para estar completos con lo que sí logramos hacer. Y entonces no estamos en paz con la muerte cuando todavía nos falta tiempo para decir lo que no dijimos, para hacer lo que no hicimos, para viajar lo que no viajamos, para abrazar lo que no abrazamos. Entonces hay una sensación de arrepentimiento por la manera en que nos hemos relacionado con el tiempo. ¿Cuál es mi relación con la muerte hoy? Lo que te diría es que cuando se hace de noche y me voy a dormir, antes de cerrar la última parte del ojo derecho, que es el último que cierro, porque cierro primero el izquierdo, me sale más fácil, antes de terminar de cerrar el derecho, lo primero que me pregunto es qué quedó incompleto del día de hoy para mí. Y para mí lo fundamental es poder agradecer lo que pasó bien, lo que fue como hubiera querido, y también agradecer lo que quedó incompleto. Porque como dije, parte fundamental de la alegría de vivir es que no vamos a tener todo lo que nos propongamos y no vamos a lograr todo lo que nos propongamos, y porque eso es así, es que podemos disfrutar de lo que sí. Si fuéramos a lograrlo todo, cada vez aspiraríamos a más y no podríamos tener serenidad. Y la serenidad
es la conciencia de que también tenemos límites, y porque tenemos límites podemos confiar en lo que sí podemos, no solo en lo que no. Así que si la muerte me va a venir como estrepitosa, como un accidente, como alguien que me haga daño y no sé qué, si me la imagino así me da como miedo, la verdad. No puedo decir que me da como cierta paz. Tendría que llegar hasta allá a ver cómo la logro atravesar. Si me imagino acostado en una cama siendo viejito y rodeado de la gente que me ama, me parece maravilloso morir. Si voy a sufrir mucho y me va a doler el cuerpo, no me gusta mucho la idea, porque la verdad es que la cuestión del dolor corporal es algo que todavía no me llevo demasiado bien. Un poco bien, mejor que antes sí, pero todavía no del todo en paz. Así que no hay una única respuesta para eso. Yo sí creo que nosotros para aprender a vivir tenemos primero que aprender a morir. Yo sí creo que solamente uno corre la pelota sabiendo que tiene 45 minutos de tiempo para jugar y que si vas a hacer un gol es dentro de los 45 minutos. El que cree que el juego es eterno no corre, posterga. Yo prefiero creer que hay que celebrar los cumpleaños porque este va a ser el último. Y no porque tenga deseo de morirme, sino porque la muerte es inminente, puede venir en cualquier momento y de cualquier manera. También por los benditos ucranianos, rusos y por el señor este medio extraño de Corea del Norte, que capaz que un día le agarra un chifle, se toma no sé qué bebida blanca, aprieta un botón y nos vuela al carajo a todos. O sea, con eso lo que quiero decir es no hay garantías. Si no hay garantías sobre la vida, menos la va a haber sobre la muerte. Con lo cual, lo que creo es que uno tiene que cerrar cada día pudiendo de alguna manera hacer las paces con uno mismo, con lo que logró y con lo que no. No tengo recetas de cómo vivir, pero sí les diría, nuestro gran desafío, por lo menos como lo entiendo yo, es llegar a ser los seres más amables que podamos ser con nosotros mismos. Ese día se van a haber acabado todas las proyecciones hacia afuera, todas las faltas de lo que el otro no me hizo, no me dio, no me miró y no sé qué, y vamos a estar tan en el centro de la escena que lo único que vamos a encontrar cuando nos terminemos de mirar a nosotros mismos es el profundo amor que le tenemos a toda la humanidad. Marco Leone, un placer haberte escuchado. Gracias por tu generosidad, gracias por todo lo que trajiste. Tenemos para un rato largo. Ha sido un honor acompañarte, preguntarte y estar presente para todos. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Son las 10 de la noche, les deseamos que tengan una hermosa noche. Marco, que descanses. Un beso enorme a vos, otro a José Luis, por favor, por allí también. A todo tu equipo también mañana, pasado o el lunes. Y gracias. Síganos acompañando, hay un montón más para ver todavía. Hay una conferencia de inteligencia artificial y coaching que se da en Nueva York que me tiene como intrigada, que creo que es mañana. Así que madre mía, pasame el link, quiero ver eso. Vamos a ver de qué se trata. Así Hay lo mucho para ver. Con Chapinos después. Dale. Hay más de 1000 conferencias. Bueno, ya fueron, ¿no? Pero hubo más de 1000 webinars puestos para ser vistos. Muchos idiomas además, y todo disponible para que sigamos intercambiando, creciendo, cultivando y acompañándonos. Así que sigan disfrutando. Cierra esto el domingo a la noche. Y gracias, Marco. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Mirna, gracias. Te llevo en el corazón, gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por la apertura, por el corazón abierto, por las palabras, por las lágrimas de algunos por ahí que me conmueven. Gracias por la presencia, porque empezamos hablando de presencia y ustedes la trajeron. Gracias, les deseo más conexión con ustedes, les deseo más conexión con el que tengan al lado y les deseo por sobre todo que sigan amando la vida, que aunque a veces se pone loca y nos patea el traste, siempre va a ser el regalo más grande que podríamos haber aspirado a tener. Gracias, les mando un abrazo, nos vemos en la próxima. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias.